Bienvenidos, queridos estudiantes de la educación a distancia. En pantalla te queda el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy para 10º grado. Quiero que observemos ahí esas imágenes que tenemos. Son imágenes que indican educación inclusiva. Tenemos a la docente con sus estudiantes y uno de ellos está en una silla de ruedas. La otra chica que está ahí tiene problemas de ceguera y el chico más abajito se está comunicando a través del ABC o el lenguaje de señas. Veamos el día de hoy un pequeño texto argumentativo. Leamos, por favor. ¿Por qué la UNESCO considera que es importante la inclusión en la educación? A pesar de los logros significativos alcanzados durante la última década, millones de personas se ven privadas aún de su derecho a la educación y las oportunidades de aprendizaje siguen distribuyéndose de manera desigual. A escala mundial, un adolescente, un niño y un joven de cada 5 se encuentra completamente excluido de la educación. La pobreza, el entorno, el género, la lengua, la discapacidad, el origen étnico, la religión, la migración o la situación de desplazados son algunos de los factores que sigue dictando y limitando las oportunidades. Quiero que tomes una captura de pantalla porque luego vamos a volver nuevamente a la diapositiva, pero también necesito que tú tengas un respaldo a la hora que vayas a entregar la tarea. Sigamos leyendo en la siguiente diapositiva. Los niños discapacitados representan un porcentaje muy elevado en la población no escolarizada. A escala mundial, entre 93 y 150 millones de niños se encuentran en situación de discapacidad y el 80% de ellos viven en países en vías de desarrollo. Los niños y jóvenes que presentan trastornos sensoriales, físicos o de aprendizaje tienen el doble y medio de probabilidades que sus compañeros de no ser escolarizados nunca. En la parte más abajo del texto tienes la URL de donde nosotros pudimos haber extraído la información. Volvemos a la primera diapositiva y te vas a encontrar que cierta parte del texto está subrayado. Tenemos ahí toda la parte que está subrayada es la parte que nosotros conocemos como tesis o premisa. A pesar de los logros significativos alcanzados durante la última década, millones de personas se ven privadas aún de su derecho a la educación y las oportunidades de aprendizaje siguen distribuyéndose de manera desigual. Esa, chicos, es lo que ustedes conocen como tesis o premisa. Vayamos nuevamente a qué cosa es un texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Son aquellos textos en los que el autor defiende una opinión argumentándola con razones. En la segunda imagen que teníamos, recuerda muy bien que lo que tenemos son los razonamientos, los planteamientos o argumentos que este cuerpo denominado UNESCO ha venido trabajando a nivel global. La educación inclusiva es a nivel global. El autor de este texto, que es la UNESCO, está tratando de hacer conciencia en toda la población que la educación inclusiva es un derecho. ¿Cuáles son los elementos de un texto argumentativo? Van a ser el tema o la temática. ¿Cuál es la temática? La educación inclusiva, el derecho a la educación. ¿Cuál es la tesis? Ya te la había leído anteriormente. ¿Y cuáles son los argumentos? Son todo lo que va apoyando. Los argumentos que tiene ahí son de probabilístico. Está hablando de números. Y cuando hablamos de números son elementos o argumentos probabilísticos que al final de ese ensayo te tiene que aparecer la tabla de donde el autor tuvo que haber validado esa información. ¿Cómo se estructura un texto argumentativo? Va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener una conclusión. Recuerda, el texto argumentativo tiene que tener forzosamente las fuentes de donde se sacó toda la información que tú vayas a trabajar. En 10º grado se redactan ensayos, por lo cual tú puedes muy bien leer y te vas dejando todas las URL o los textos que tú utilizaste para redactar un ensayo. En este caso nosotros solo lo estamos leyendo y analizando. En pantalla te queda la tarea que quiero que compartas con tu maestro. Toma una captura de pantalla, compártela con tu maestro y posteriormente ve si tu maestro te puede aumentar o si todo lo que nosotros expresamos el día de hoy
fue de tu agrado y fue de tu beneficio. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta cápsula educativa.